Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas. Hey, ladies and gentlemen, Dios le bendiga, mis amados. Dios me le bendiga, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes. Queremos bendecir su vida en el nombre de Jesús, ya que ese es el nombre, el Todopoderoso, en quien Él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Yeshua es el Señor. Amén. Santo es el Señor. Hoy tenemos unos hermanos que amamos, estimamos y queremos mucho en el Señor. Son unos guerreros que han estado con nosotros y hoy traemos un tema. ¿Habrá salvación después de la gran tribulación? Después del arrebatamiento. Después del arrebatamiento, sí. ¿Habrá salvación cuando la iglesia de Jesús se vaya de esta tierra? Vamos a ver qué nos traen estos hermanos, que podamos edificarnos con ellos en el nombre de Jesús. Y así dejamos los hermanos que se presenten. Traemos un querido guerrero, Starling, para que se esté presentando con nosotros. Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Es un privilegio estar aquí con cada uno de mis hermanos y poder compartirle este tema a través de este espacio, y que cada uno de aquellos que lo puedan ver puedan ser edificados y puedan ser bendecidos en el nombre de Jesús. El inclinado Belson. Dios bendiga a todos, siempre agradecido de Dios y de nuestro hermano Steven por la invitación. Dios bendiga a la audiencia. Amén, amén. Nuestro hermano Kevin. En este hermoso día de hoy le damos una muy cordial bienvenida a todos los hermanos y a todo el público en general que estarán disfrutando de este gran tema que hemos traído a esta cabina para compartirlo con ustedes. ¿Habrá salvación en la gran tribulación? La Biblia nos dará la respuesta. Chon, 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 chon. Nada, mis hermanos, le invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita, y si desea compartirlo con alguien que desee saber de este tema, usted puede hacerlo. Si no gusta de hacer nada de eso, pues quédese simplemente escuchándonos y así. Yo tengo mi canal de YouTube su también. cerebro. ¿Tiene un canal de YouTube? Levántate con Jesús, Dios oficial. mío. Dile a todos tus seguidores que se suscriban a mi Ya lo canal. escuchan, eso está regado allá en Derrumbadero. Levántate con Jesús, oficial. Que se Fuego. suscriban ahí. Bien, mis amados, suscríbanse al canal de nuestro hermano Kevin, el locutor de Siempre Fuerte. De siempre fuerte. Ahí estamos. Escuchen bien. Queremos desglosar este tema y hacerlo añicos. Hay muchas personas que han destruido el rapto. Hermano Misael, ¿usted cree en el levantamiento de la iglesia? El arrebatamiento de la iglesia, ¿usted cree en eso? Claro que sí, claro que sí. Hay un sinnúmero de textos que hablan acerca del arrebatamiento de la iglesia. Antes. Tópale detrás, que como estoy escuchando. 1, 2, 1, 2. Sí, Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora sí, sí. Ajá. Nosotros creemos sí en el arrebatamiento de la iglesia. Yo soy ¿Cómo va a ser? pre-tribulacionista, que creo en el arrebatamiento antes de la tribulación. Entiendo. Hay textos que pudiera enmarcar para postular mi postura. Por ejemplo, en Apocalipsis, la última vez que se menciona la palabra iglesia está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, creo que anda por ahí. Se menciona unas 9 veces la palabra iglesia y deja de existir. Ya en el capítulo 4. De ahí para adelante. Ajá. No se menciona más la palabra No iglesia. se menciona la palabra iglesia. Del capítulo 4 en adelante. Hasta el 19. Hasta el 19 ya no hay mención de la iglesia. No. El apóstol Pablo en el capítulo 5 de Primera de Tesalónica, versículo 9, dice que nosotros nos fuimos puestos para la ira. No somos puestos para la ira. Y eso es subjetivo ya, creer lo que dice Tesalonicenses 2:7, que hay algo. Segunda de Tesalonicenses, déjame ver. Subjetivo. Ajá, puede ser subjetivo. La interpretación de Primera de Tesalónica 2:7, donde dice que el hijo de la maldad, o sea, el destructor, el hijo de perdición. el hijo de perdición, El hombre de pecado. el hombre de pecado, Sí.
no se ha levantado porque hay alguien que al presente lo detiene. Eso es subjetivo. Hay quienes creen que eso no está hablando de la iglesia. Yo personalmente creo que sí está hablando de la iglesia. Ahora, como bien dice el tema, si habrá salvación después de que la iglesia no esté, vamos a dejar que los hermanos fluyan. Amén. Pero esa es mi postura, de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Amén, amén. Nuestro hermano Kevin. Bueno, con respecto a ese punto, hay tres posturas que circulan en el cristianismo. Sí. La una es el pretribulacionismo, la otra es el medtribulacionismo y la otra es el post-tribulacionismo. Son tres posturas. O sea, hay cristianos que creen que la iglesia no pasará por la gran tribulación, sino que será raptada antes de los 7 años. Otros creen que será raptada en la segunda mitad de la tribulación, y otros creen que será raptada al final ya de los 7 años, al final de la gran tribulación. Yo estoy inclinado en la postura pretribulacionismo, de que el arrebatamiento de la iglesia tendrá lugar antes de la tribulación. Exacto. Sí, porque también la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Que cuando habla ahí de una hora de la prueba, no se está refiriendo sobre los moradores de la tierra. Perfecto, ahí no se está refiriendo a una hora literal de 60 minutos, se está refiriendo a un periodo de tiempo. Exacto. Durante el cual habrán manifestaciones de muchos juicios, de muchos acontecimientos que registra la Biblia, tanto en Ezequiel, en Jeremías, en Isaías, en Apocalipsis y otros libros más. Entiendo. Nuestro hermano Starling. Bueno, ya estos hermanos han explicado algunas cosas sobre la posición. El tema es si habrá salvación en el periodo de la gran tribulación. Tenemos que ver lo que la palabra de Dios enseña, lo que la palabra dice con relación a este punto y a este tema. Bueno, algunos piensan que no habrá salvación, otros piensan que sí habrá salvación en el periodo de la gran tribulación, y también otros dicen, bueno, pues si habrá salvación en el periodo de la gran tribulación, entonces ahora tú no necesitas prepararte, tú no necesitas vivir íntegro, porque tú te puedes quedar para la segunda vuelta. Sí, el punto Así aquí es que nadie puede pensar, nadie puede tener esa idea de que se va a quedar para la segunda vuelta, porque hay un punto, y es que la muerte llega y usted no sabe ni siquiera cuándo va a llegar. Entonces usted dice, no, yo no me voy a preparar, voy a estar así. Me voy a descarriar, me voy a ir de la iglesia. Y si se murió, ya no va a ir para la segunda, va a ir para la segunda condenación, para la condenación eterna. La segunda muerte, ¿entiendes? Sí. O sea que eso no es, porque la gente a veces lo malinterpreta, porque ese es el problema que tenemos hoy es un asunto de mala interpretación, de poder ver la cosa correctamente. Entonces, algunos que no lo ven y no lo entienden, lo que dicen, pues entonces no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, porque hay segunda vuelta, y que no. A pesar de que haya salvación en el periodo de la gran tribulación, usted como creyente no puede vivir con la expectativa de que de la segunda. Viva con la expectativa de la primera. Viva con la expectativa de que usted en el arrebatamiento se irá con el Señor. Viva con esa expectativa y esté preparado. La otra parte es que realmente Dios ya sabe desde antes de la fundación del mundo quiénes son los que van a pasar por la gran tribulación. Sí, eso está quiénes son los que para poder salvarse van a tener que pasar por este periodo. Eso Dios lo sabe ya de antemano. Bueno, como Dios lo sabe de antemano, yo no lo sé, usted no lo sabe, tenemos que estar con la expectativa de irnos en la primera. No esperar la segunda, porque honestamente yo le quiero decir algo. Solamente podrán resistir aquellos que estén, podríamos decir aquellos que estén determinados para pasar por ese periodo, porque no va a ser fácil ese periodo de la gran tribulación para ser salvo, de lo que se va a pasar aquí. Yo digo que Jesucristo ahora murió por mi pecado, pagó por ello. Ahora yo puedo entrar al cielo por gracia, pero yo creo que en ese tiempo no va a ser por gracia. En ese tiempo va a ser tú vas a tener que pagar con tu propia vida. Porque inmediatamente tú te niegues, o la persona que se nieguen, van a tener que sufrir, van a pasar por diferentes procesos de sufrimiento. Y al final van a morir, van a ser decapitados. Pero esa es una posición que uno tiene, pero hay muchos que entienden que no habrá salvación, que la iglesia también va a pasar por la gran tribulación. El único problema que hay, bueno, hay diferentes posiciones y la gente busca su texto y su pasaje. El único problema que hay
Es que eso de la gran tribulación, cuando usted estudia la palabra, usted se da cuenta que la iglesia no está incluida en ese paquete, no tiene nada que ver. Porque eso se remonta ya en Daniel 9, cuando se habla de las 70 semanas de Daniel. Y cuando usted estudia, se da cuenta que eso se habla específicamente para el pueblo de Israel. O sea, usted no encuentra a la iglesia en ningún momento ahí. Incluso ya 69 semanas, estamos en la semana 69, fue cuando Jesucristo murió, en la semana 69. Se entiende que el reloj profético de Dios para con Israel se detuvo. Otros piensan que no se detuvo. Yo pienso que sí, que el reloj profético se detuvo para con la nación de Israel en la semana 69. Y que ese reloj comenzará... equivalía a 483 años. Entonces, que ese reloj comenzará a funcionar y comenzará a caminar cuando entre la última semana, que en el hebreo equivale a 7 años. Que es lo que dice Daniel 9:27, de la última semana, que es cuando va a aparecer el anticristo y hará el tratado de paz con la nación judía. Entonces, cuando usted estudia ese capítulo entero, usted se da cuenta y analiza, no encuentra la iglesia. Porque la gran tribulación está determinada específicamente para el pueblo judío. Porque Dios tiene un plan con ese pueblo. Dios tiene un plan de que muchos judíos, no de que muchos, la mayoría, se puedan volver a Dios. Y entonces en ese periodo de la gran tribulación es para Dios tratar con esa persona. Con la nación judía. Con el pueblo judío. Entonces eso tiene que ver específicamente para Israel. No tiene nada que ver con la iglesia. Porque tú lo estudias ahí. Capítulo 9, no encuentra la iglesia incluida dentro de ese paquete. Bien, diciendo eso, entonces tenemos que actuar en consecuencia, porque hoy venimos severos, hoy venimos a darle con todo a ustedes. Creo que en el capítulo entre el 7 y 8 hay una visión que se ve una multitud vestida de ropas blancas y dice que es de todas tribus, de toda nación y de toda lengua. 7-9. 7-9, ¿verdad? Sí, dije entre medio 7 y 8. Ahí está, 7-9. Entonces, estamos diciendo que si es de toda tribu, naciones y lengua, se arma un lío ahí, el anciano le pregunta, ¿y estos quiénes son? Tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué usted insiste en el hecho de decir que es para Israel? Si vemos aquí una multitud que acaba de salir, o sea, de la gran tribulación. La pregunta sería, si para el tiempo de la gran tribulación habrán gentiles, o sea, personas de otra nación, de otros países que serán salvos. Sí, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Sí. Entonces actúa en consecuencia. Sí. Que actúe como que hable o sea, a favor de eso. Tú dijiste que es para Israel, como para Dios salvar a Israel. Pero entonces vemos que ahí hay de toda clase de gente. Sí, hay o sea, Belson, tómale atrás y trata de no moverlo. Okay. Sí. El enfoque, 1, 2, sí. Sí, porque hay cosas que a veces uno tiene que aclararla. Porque si no la aclara, se ve como... Sí, dale. Entonces, el enfoque primario es Dios tratar con el pueblo de Israel. Es Dios hacer de que ese pueblo se vuelva. Ahora bien, de que eso no quiere decir que en ese periodo de la gran tribulación no vayan a haber gentiles. Porque habla de personas de toda tribu, pueblo, nación y lengua, entonces son gentiles. O sea, propósito primario, el pueblo de Israel. Ahora, no implica de que no habrá gentiles. Entonces, en Apocalipsis habla también otra parte que se me... cuando dice en el capítulo 3, verso 10, por cuanto has dado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. 3:10 de Apocalipsis. De la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Entonces, o sea, aquí incluye que no solamente Israel pasará por la gran tribulación. El mundo entero. Sino el mundo entero. Y dice, para probar a los moradores de la tierra. O sea, que ahí también entra la otra parte, que no es solamente Israel. Son términos genéricos. Sí, sino que también aquellas personas que se queden en ese periodo de la gran tribulación van a ser probados, porque es una hora de prueba. Realmente nadie puede pensar que la gran tribulación es algo como que la gente va a estar bien, como que la gente no. Es la hora de la prueba. ¿Qué representan esas 7 iglesias? Eso abarca todo, porque vemos iglesias que tenían diferentes clases de problemas. Entonces, ¿por qué lo que dicen es los que dicen que la iglesia pasará la gran tribulación, que por qué nosotros sacamos ese mensaje de esa iglesia y nosotros digamos que obviamos los otros? El punto esencial es que cuando tú estudias el mensaje que está en Apocalipsis, cuando tú estudias las 7 iglesias, tú encuentras que en una iglesia dejó su primer amor. Eso es lo primero. Dios reprende esa iglesia porque dejó su primer amor. Tú encuentras en otra que está el espíritu de Jezabel, que hay un espíritu que seduce a la fornicación y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Dios las reprende también. Está otra iglesia, me parece que es la de Sardi, o la Odisea, que es la iglesia tibia, una iglesia que entendía, que tenía todo, que era rica, que era una iglesia que no le hacía falta nada. Y al final Dios termina arrepentiendo. Entonces, cuando tú estudias
hasta que tú no llegas a la iglesia de Filadelfia, tú te das cuenta que aquí hay algo diferente. Tú te puedes dar cuenta que en medio de esas 7 iglesias aparece una iglesia fiel y verdadera. Porque incluso cuando Dios se dirige a esta iglesia, lo primero que le dice es: yo conozco tus obras, y aunque yo sé que tiene poca fuerza, pero no ha negado mi nombre y ha guardado mi palabra. Y le dice: y he puesto una puerta abierta. Entonces tú sigues leyendo más para abajo. Entonces al final le dice que a la única iglesia que el Señor le dé esa promesa. Después tú no encuentras en ninguna otra iglesia que Dios le dice que la guardará o que la va a librar de la hora de la prueba que ha de venir, solamente a esa, porque entre todas esas iglesias es la única iglesia que el Señor nos reprende. Por eso es que la iglesia de Filadelfia es conocida como la iglesia fiel y verdadera. Entonces cuando tú ves la demás iglesia, tú encuentras que en aquella hay un problema. Entonces de ahí entonces es que viene, y que uno cree y abrazamos la posición de que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Ok, eso Porque está muy buena la tipología. La iglesia de Filadelfia representa la iglesia del presente de ahora, entendiendo La iglesia fiel. La iglesia fiel y verdadera. Wow, buen punto, está el bueno. Apocalipsis tiene 3 tiempos: el pasado, El presente y el futuro. En el capítulo 1, cuando se le aparece 1:18, le dice, y 19, escribe la cosa que ha visto, que se refiere La que son y la que han de ser después de la estas. que ha visto, la visión de Cristo que acababa de tener, Sí. la que son, que se refiere a presente, que presente. tiene que ver con las 7 iglesias, y la que han de ser después de esta, que comienzan a partir de lo que es el capítulo 4. Sí. Entonces estamos viviendo ahora mismo el presente. ¿Cuál es el presente? El presente de las 7 iglesias, porque tú tienes que saber que a pesar de que hay una iglesia fiel y verdadera, hay iglesias que no son fiel y verdaderas, porque tú vas a encontrar que el espíritu de Jezabel, yo me y eso acuerdo. está hoy, Sí. toda esa cosa, todo lo que tú ves en cada una de esas iglesias está manifestado. Pero también Escatológicamente siempre yo he sabido que el mensaje a las 7 iglesias representan 7 tiempos que la iglesia tiene que vivir. O va a vivir o está viviendo. ¿Qué tú crees del tema 7 iglesias en una? 7 iglesias en una. Eso es evangelítico. ¿Lo varón. entendiste? 7 iglesias en una. 7 iglesias en una. ¿no? O sea Yo que creo que tú estás hablando de la perfección de la iglesia, ¿no? No, a lo que yo me refiero es al grupo de creyentes. O Ok, sea, sí, 7 a las características. iglesias en una, sí, porque recordando que... porque recuerda que cuando las se 7 habla- iglesias tienen sus características. Cuando se habla de la iglesia de manera general, se habla de todo aquello que creen y le sirven al Señor. No, porque O sea, hay una iglesia invisible y una iglesia visible. ¿hay una iglesia? Invisible. ¿Cuál es esa Tú iglesia? estás como- estás como muy profundo, muchacho. La iglesia invisible es aquella iglesia que solamente la conoce Dios. Ok. O sea, Dios sabe cuáles son los que pertenecen a la iglesia invisible, que son los creyentes fieles y verdaderos. Ahora, la iglesia visible es la iglesia de que vamos a los templos, vamos a las congregaciones, todas aquellas personas que nos congregamos para adorar y para Pero alabar a se Dios. puede entender también que estas 7 iglesias pueden representar una sola iglesia, porque hay que entender que Sí, claro. dentro de la iglesia, Dentro de una misma congregación. o no una congregación de manera general, porque tú También, no te puedes sí. enfocar en aquella, porque todo una congregación de manera local. general de todo aquello, tú sabes que hay diferentes tipos de personas. Perfecto. Hay fieles, hay gente que no es fiel, ahí mismo hay... O sea, hay cristianos que son como la iglesia de la Odisea, otros que son como la iglesia Sí. de Sardes, otros que son como la Esos iglesia son de 7 Pérgamo. tiempos, literalmente. Son 7 tiempos que Mira, la iglesia vive. yo tengo 3 posturas o aquí. estados, 7 estados de la iglesia. Para que entremos en materia. Vamos a entrar en materia, vamos a argumentar, por En favor. materia con respecto al tema. Yo tengo aquí 3 pasajes bíblicos, 3 argumentos para sustentar la idea o la interpretación de que habrá salvación en la gran tribulación. En primer lugar, la Biblia nos habla de los 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel, que son 12,000 por cada tribu, que son 12 tribus. Sí. Tú multiplicas 12 por 12, equivale a 144. Y estos 144,000 sellados de las 12 tribus de Israel serán sellados para el tiempo de la tribulación. Y justamente estos 144,000 serán judíos creyentes, serán creyentes. O sea, estos 144,000 judíos serán salvos en ese periodo de tiempo. Entonces dice aquí en el versículo 9 del capítulo 7 de Apocalipsis: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Dice el versículo 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación. Lo está diciendo ahí. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Juan, el apóstol Juan, a quien el Señor le mostró esta visión, está hablando acerca de una multitud de personas que él vio vestidas de ropas blancas. Entonces él se sorprende y le pregunta a los ancianos, y los ancianos le responden y le dicen
Estos son los que han salido de la Los gran... ancianos no, el anciano. Dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son, uno de los ancianos le dijo a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le adoran de día y de noche. Ahora, el capítulo 11 de Apocalipsis habla de los dos testigos. Dice la palabra que ellos profetizarán por 1260 días, que equivalen a 3 años y medio. Durante ese periodo de tiempo, estos dos testigos, que todavía no se sabe a ciencia cierta quiénes son, si son Moisés y Elías, o si son Moisés o Enoc, estos dos testigos van a profetizar. Dice que ellos van a tener el poder de cerrar el cielo, de hacer descender el fuego del cielo, etcétera, etcétera. En fin, la palabra de Dios será predicada durante este periodo de tribulación. Y el otro argumento es capítulo 14 del libro de Apocalipsis, versículo 6 en adelante, en donde nos habla acerca del mensaje de los 3 ángeles. Por ejemplo, en el versículo 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mira, este argumento aquí es un argumento fuerte para los que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación. Porque cuando la Biblia dice aquí que el evangelio eterno será predicado por 3 ángeles, eso significa que la iglesia no estará en la tierra. No, porque si la iglesia está aquí, no, los ángeles no tienen que venir. No tienen que venir. Porque la iglesia está aquí con esa función de perfecto. predicar. Porque los ángeles anhelan predicar, pero no ha llegado. Porque esa responsabilidad de la gran comisión de predicar el evangelio, Jesucristo se lo encomendó fue a la iglesia. Bien, entonces nos vamos ahora al capítulo 20 para darle aquí la participación a mi compañero Berson. Capítulo 20, versículo 4 de Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí la palabra de Dios está hablando acerca de una multitud de personas que en el tiempo de la gran tribulación van a ser decapitados. Que la palabra decapitado en el griego lo que significa es cortar el cuello. Será una de las herramientas que va a utilizar el anticristo en persecución de aquellos que no quieran someterse a su sistema. Por ende, aquí la palabra del Señor dice que habrá muchas personas que para el tiempo de la gran tribulación no van a aceptar ponerse la marca de la bestia. No van a tomar la decisión de adorar a la bestia ni a su imagen. Y como consecuencia serán martirizados y serán decapitados. O sea, que para el tiempo de la gran tribulación habrán personas que van a ser salvas, que se van a negar a someterse al gobierno del anticristo por la causa de Jesús. Adelante. Sí, claro. Y concerniente a eso, por ejemplo, tenemos textos en la palabra de Dios como Apocalipsis 13:7. Apocalipsis 13:7 en adelante. Puedo leer desde el 5, dice. Apriétalo un ching atrás ya. Vamos a tener que reprender. Sí, eso tengo yo. Dale ahí. Vamos a tener que reprender, ¿oíste? Y hablarle. A la bestia se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Ahí está la congruencia. La Biblia viene diciendo desde el capítulo 11 los 42 meses. Y abrió su boca con blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Fíjate que aquí muchos postulan que el anticristo va a hacer guerra con la iglesia. Hay que ver una cosa, que el libro de Apocalipsis centra su atención en el pueblo de Israel. Dice que van a haber 144,000 en 2 capítulos de Apocalipsis, en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Hay 144,000 y, como dice el hermano, son 12,000 de cada tribu de Israel. Esos 144,000 son sellados. ¿Con qué y para qué propósito son sellados? Sí. Nosotros, bueno, creemos que Israel, luego de que la iglesia parta de la tierra, tendrá, como dice Romanos capítulo 11, porque Pablo dice que hay algunos que piensan que Israel fue apartado por causa de la iglesia, o que fue desechado.
Ustedes saben que el teólogo John Nelson Darby, creador o quien postuló la teología del dispensacionalismo, son palabras demasiado finas para mí. Dispensacionalismo, separó la iglesia de Israel. Nosotros, bueno, ay Dios mío, es que cuando yo digo reformado me dicen el bautista. ¿Usted es bautista? No, yo soy reformado. Eso está regado. Aquí tenemos 2 bautistas, mis amados. Eso está regado ya. Bien, la teología reformada rechaza eso porque nosotros creemos que hay un solo rebaño del Señor y que tanto la iglesia, Sí. escúchame, perdón, Sí, dale. Vamos allá. tanto la iglesia como, no lo respondo, por favor. Ok. Pues bien, tanto la iglesia como el pueblo de Israel son un solo rebaño Sí. del Señor. Entonces, ¿qué nosotros creemos? Nosotros creemos que de alguna otra manera Dios se está tratando en este momento a manera escatológica, está tratando con la iglesia, o sea, La iglesia, sí. con la iglesia en general, ¿verdad? Sí. Cuando la iglesia se vaya, en la actualidad nosotros sabemos que Israel no acepta a Cristo. Hay una parte que sí lo aceptó, que son los mesiánicos, pero gran parte No, de los judíos. gran parte de los judíos rechazan Rechazan a Jesús como el cuando, Mesías. exacto, cuando la iglesia se vaya, va a haber un resurgimiento de Israel como, no como nación, sino un resurgimiento espiritual. Un avivamiento. Un avivamiento espiritual en ellos. Y 144,000 judíos serán sellados. ¿Con qué propósito? De salir A evangelizar. a evangelizar para el mundo y predicar el evangelio. Mediante esa unción poderosa que van a tener del Señor, Wow. van a haber personas que se van a convertir a Cristo. Sí. Y en ese proceso, esas personas se van a oponer. Y fíjate que aquí en el capítulo 13, la guerra que se hace no es contra la iglesia. Porque hay quienes creen que es contra la iglesia. Nosotros creemos que la guerra que se hace es contra el pueblo de Israel. Y mira lo que dice contra ahí. los santos de Israel. Sí, porque dice ahí, dice que hacía guerra contra los santos y los vencía. Exacto. En el tiempo de la gran tribulación. Claro que Entonces, sí. ¿a cuáles santos se está refiriendo ahí? Al pueblo, Si no habrán personas que no se van a salvar en la gran tribulación. Exacto. Sí. Lo que pasa es que aquellos que piensan Todo está bueno. aquellos que Gloria a piensan, Dios. aquellos que piensan que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, ellos entienden de que antes de que comience la persecución, la iglesia será levantada. Hay un grupo que piensa eso. En el tribulacionismo, entonces se postulan. Ellos entienden se fundamentan. que antes de que comience la persecución, La segunda mitad. o antes de que, o no la persecución, sí, la persecución Sí. es una parte, pero más bien antes de que la ira de Dios se derrame derrama. sobre la tierra, porque también hay dos cosas que son distintas. Una cosa es la gran tribulación y otra cosa es La tribulación. la ira de Dios en Ah, la la ira gran de- tribulación. ok. Porque lo primero es que en la gran tribulación, la ira primaria que se manifiesta es la ira de Satanás, Apocalipsis 12:12. Hay de los moradores de la tierra, Exacto. Y que del es mar. un texto que lo han malinterpretado, lo han sacado de su contexto para decir que ahora No, porque el punto que, fíjate que, sí, gracias, varón, gracias. Gracias por traer Apocalipsis 12. Porque Apocalipsis 12 hay una mujer Sí. Sí. que Sí. viene Vestida del sol. ajá, con la vestida- luna debajo de su pie. Ese Representa texto, Israel. ese texto se interpreta con el libro de Génesis, capítulo 37, Sí, con sí. el sueño de José. José. Ese texto se interpreta ahí. Esas 12 estrellas son las 12 tribus de Israel. La mujer es Israel. Sí. Ahora bien, en consecuencia de eso lo que tú dices, fíjate que Satanás ha tenido un empeño por destruir a Israel como nación. Sí, Sí, sí. Entonces, Israel nuevamente surge el 14 de septiembre del año 1948. Sí. Oye, se tomó un día para constituirse como nación. A todos los países que nos ha costado la libertad, el Sí. ser patriótico, 2 ser años, libre. 3 años. No, este país duró mucho tiempo. Sí. Haití, todos Sí. los países latinoamericanos para independizarse duraron mucho tiempo. Israel decidieron formarse como nación el 14 de septiembre de 1948. Entonces, ahora bien, ¿quiénes son los que Satanás ha perseguido todo el tiempo? Y que ha tratado de raíz, ¿cómo que se dice? Erradicar. Erradicar de la Sí. tierra al pueblo judío. Al pueblo judío. Al pueblo judío. Entonces, ahí en el capítulo 12 de Apocalipsis, la iglesia no es la que es perseguida por Satanás. Sí. Los Es- santos de la gran tribulación. Ajá, Israel- es el Israel. pueblo de Israel. La mujer que representa a Israel. Exacto, que representa a Israel. Fíjate que Apocalipsis en todos sus capítulos
luego del capítulo 4 en adelante, no menciona la palabra iglesia. No menciona la palabra iglesia. Hasta el capítulo 19. Se enfoca solamente en el pueblo de Israel. Sí. 144 mil. Pero una pregunta, ahí se ha efectuado el levantamiento de la iglesia. Perfecto. Positivo. Entonces, el texto dice que como no pudo detener a la mujer, a Israel como nación, entonces hace guerra contra sus descendientes. Exacto, contra los hijos de Israel. Entonces, son los hijos de Israel, pero no pueden haber gentiles nomenclados en todo eso que se hubieron quedado. Bueno, fíjate, muy bien, muy buena posición. Tú vas a... Sí. Dale. Ay, están chapataleando, me gusta. No, Dale. pataleando. Lo que pasa fue que él hizo una seña. Vamos a dejar al varón aquí. Hay, Ok, dale. hay gentiles, porque, por ejemplo, cuando tú vas uno de los textos que se leyó ahorita, que dice Juan, y vi una multitud vestida de ropa blanca de toda tribu, pueblo, nación y lengua. Ahí te está hablando de que hay gentiles, o sea, no simplemente te está planteando de que es el pueblo de Israel, sino también que te está planteando gentiles. Entonces, cuando tú vas a Apocalipsis 24 también, tú te das cuenta que no solamente Israel. Dice, después de haber perseguido a la mujer, que es Israel, dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, lo que guardaban, y ahí lo dice, lo que guardaban el testimonio. Y más para abajo dice, aquellos que menospreciaron su vida hasta la muerte. Exacto. Entonces, muchos de ahí es que se agarran y dicen, tú ves que hay eso que dice que guardaron la palabra y que menospreciaron su vida hasta la muerte, que está hablando de la iglesia, es la iglesia. Y dicen, mira, tú ves que va a pasar por la gran tribulación. El punto es que todo aquello que en el periodo de la gran tribulación no acepten la marca de la bestia y se nieguen a este sistema, esos son conocidos como santos. O sea, Sí. santos no solamente son los judíos, porque aquí en Apocalipsis 24 dice, y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los decapitados, por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Sí. No solamente está hablando aquí específicamente, no, son judíos, no solamente está hablando de judíos, está hablando de gentiles, y está Exacto. hablando de personas que se van a quedar en ese periodo de la gran tribulación. Ahora, ¿quiénes se van a quedar? Aparte de Israel, los tibios. Los tibios son aquellas personas que tienen doble vida, que están en la iglesia, pero que tienen un pie adentro. Van a reaccionar cuando No, vean la verdad. Los fríos, hay muchas posibilidades de que muchos de los que dice que son fríos también Se activen y se activen luego de... se pueden activar, pero Claro. hay muchas posibilidades de que también pasen por ese periodo de la gran tribulación. Sí. Entonces, cuando pasen por ese periodo de la gran tribulación, para poder alcanzar la salvación, van a tener que pagar con su propia vida. Amén. Entiendo. Bueno, entonces, la pregunta en consecuencia, yo lo que quiero saber, si como ustedes están explicando que solamente los 144,000 son los que van a ser perseguidos, o de la tribu de Israel, si van a estar nomenclados también los gentiles. Ustedes están presentando un levantamiento a la iglesia, entonces si están presentando un levantamiento, esos que se queden y están postulando que van a tener salvación, ¿serán perseguidos al junto de Israel, sí o no? Claro que sí. Van a ser Claro que perseguidos. sí, claro Recuerda que que sí. en el capítulo 12 de Apocalipsis habla acerca de una persecución en contra de los judíos. Sí. Que esos judíos van a huir por el desierto por 1260 días, por 3 años y medio, y que ellos van a ser sustentados por Dios en el desierto, porque el anticristo va a preparar o armar una persecución en contra de los judíos en aquel momento, que van a negar someterse a su sistema o aceptarlo a él como el Mesías. O sea, y dice también que perseguirá a la descendencia de ella. Habrá una persecución a nivel mundial en contra de todos aquellos que no quieran someterse al sistema del anticristo, porque la palabra de Dios ahí habla acerca de una gran multitud de personas Sí. que serán decapitadas por su fe en Jesucristo. Entonces, mi pregunta es, porque si no va a haber salvación en la gran tribulación, ¿por qué habrá gente que será decapitada por su fe? Exacto. Según Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. ¿Por qué dice la palabra ahí? Y que esa Apocalipsis 6 también habla de eso, que serán decapitados Y la, por la la otra por la fe. parte, 6-9. si no habrá salvación, ¿para qué vienen ángeles a predicar? Perfecto. Exacto. Y los dos testigos también. Y los dos testigos que van a predicar, Sí. claro. Los 144,000 Yo- sellados al junto de los dos testigos vienen Y los 3 ángeles del capítulo 14. a profetizar, Exacto. a predicar. Sí. Yo creo que ya nosotros terminamos el tema ahí. Sí, no, tengo una pregunta más. Discúlpenme el nivel de la pregunta. Sé que no está a la altura, pero tenemos que responderla porque vi que alguien la utilizó en esta misma cabina en un debate y yo me quedé en el aire y nadie le refutó eso. Entonces, la persona
que presentó ese argumento, mucho respeto si ve este video hacia su persona, pero es para que me expliquen esto. Ellos utilizaron el capítulo 25 de Mateo, donde hace alusión a las 10 vírgenes. Entonces dice que, vamos a leer desde el verso 10, dice, pero... ¿El capítulo qué? 25 de Mateo 25. Sí. Mateo 25, 10. Sí, pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, aquí expusieron ellos, diciendo que así como las vírgenes no la dejaron entrar, luego del levantamiento de la iglesia no habrá salvación para quienes se queden. ¿Qué ustedes tienen que decir en consecuencia si ese varón le salta con eso en medio de un debate? ¿Quién va? No, bueno, ¿Cuál de los tres? ¿quién? Siento silencio en la sala. Sí, ¿Y qué, no, no, ¿y qué es lo que está pasando? No, claro. El texto que tú leíste, ¿cuál fue? En Mateo 25, verso 10 en adelante. Dice Bueno. que no dejaron entrar las otras vírgenes, que se quedaron por falta de preparación. Ajá. Entonces, Pero ese versículo bíblico no tiene que ver con que no lo- habrá salvación en la gran Lo primero que eso es una parábola. Eso es Eso una es una parábola. parábola. sí, pero no es a mí. Ok. Respóndale al que dio ese Exacto. texto en medio de un debate. Ajá. Y lo que Sí. me sorprendió fue que nadie dijo nada. O sea, Esa lo, parábola tiene lo que aceptaron como bueno y válido. Yo Exacto. como moderador tuve que quedarme así. Pues nadie le va a refutar O eso. sea que... No es que ese pasaje bíblico Fíjate. no tiene que ver con... No, porque Mira, lo que, sí, lo sí, sí. esencial de eso es que es una Lo que- parábola. Sí, lo que hay que creer que empieza como parábola. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas saliendo a recibir al novio, y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron el frasco juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio, a todas les dio sueño y durmiendo, pero a medianoche se oyó un clamor, aquí está el novio, salgan a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, no sea que no haya suficiente para nosotras, ¿dónde que estoy aquí? Me perdí en el texto. ¿Por qué Versículo verso 10. tú vas? Ajá. Lee el 10. Del Ajá, 10. Mientras ellas iban a comprar vino el novio. Número 1, lo primero que eso es una parábola. Y como dijo el hermano ahorita, tú de un solo capítulo no puedes establecer Sacan la doctrina. una doctrina y decir, no va a haber cuando hay otro. ¿Cuántos Que textos? contradicen eso. Hay como 14 textos que contradicen eso. Sí. Ahora, hay no que que buscar- lo contradicen. No que lo Sí, contradicen. sí. Sino que hablan de que sí va a haber salvación. Entonces tú lo que tienes que buscar, ¿qué es lo que significa eso? Sí, claro. Número 1, ahí está hablando de la prudencia Sí. del creyente. Ese era mencioné el número 1. Número 2, eso es una parábola. Y como parábola, Jesús lo que está trayendo es a colación vivir totalmente en prudencia como creyentes para cuando el Señor Llegue, venga. estar preparado. Esa es No la te quede, enseñanza, no te sí, quede, no te no te quede. quede. Ahora bien, Y la parábola también representa a los que se van y a los que se quedan. exacto. Sí. Y así. Bien. En conclusión, miren, esto de nosotros estar diciendo aquí, compartiendo de que habrá salvación en la gran tribulación, esto no es una licencia para que nadie se descarríe. No, lo que, O para que nadie se vaya a la como yo iglesia. como yo decía en O el para que, principio, el problema ¿entiendes? es que Porque la hay gente no entiende. No, es que hay gente dentro de la iglesia que son débiles en su fe. No, lo y que- son débiles de la mente. Como habrá salvación para la gran tribulación cuando tenga el anticristo, yo me voy a descarriar y me voy a ir al mundo. Eso no es una licencia para eso, señores. Miren, para ser salvo durante el periodo de la gran tribulación no va a ser nada fácil, no va a ser nada sencillo. La Biblia dice que nunca ha acontecido un tiempo así, ni lo habrá en ningún otro tiempo de la historia de la humanidad. Las personas van a tener que pagar con su propia vida. Se cree que para el tiempo de la gran tribulación, no es que yo estoy afirmando eso en un 100%, sino que son especulaciones, que el anticristo va a utilizar las herramientas que se utilizaron en el tiempo de la Santa Inquisición.
para someter a un proceso de tortura o de obligación a los que no quieran ponerse la marca de la bestia. No va a ser nada fácil, señores. Tratemos de ir a una primera vuelta. Bueno, yo tengo otra pregunta más, pues yo le dije que yo venía recio. Yo venía recio contra los escatólogos. Sí, lo que pasa es que cuando tú, quiero corregir esa parte, cuando tú dices que nos vayamos en la primera vuelta, es como que va a haber una segunda vuelta. No, y no va a haber una segunda vuelta. No, o sea, a lo que yo me estoy refiriendo es que para aquel entonces, o sea, hay quienes pueden ver eso como que hay una segunda vuelta. En verdad hay muchos cristianos que tienen esa esperanza. Sí. Ajá, bueno, si yo me quedo, yo doy el cocote. No va a haber una segunda vuelta. ¿Y si se muere? De hecho, el rapto ni siquiera es la venida de Cristo. Sí. El rapto es raptar a la iglesia. Tú vas a tener que fajarte aquí a explicar eso espérate, con unos cuantos hermanos. Exacto, no, es que el rapto no es la venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. La venida de Estoy de Cristo acuerdo con es él ahí. específicamente para venir a destruir al anticristo. Sí, son dos cosas No, diferentes. el rapto es salvar a la iglesia Sí. Antes de el tiempo de tribulación que que viene el viene mundo. para... Sí, sí. Sí, eso, Pero, señor, dale atrás. Dale atrás. Déjame aclarar. El Señor reprenda Mira, al la palabra rato hay que sacarla porque no es rato, es arrebatamiento. Arrebatamiento. Porque la Biblia Arpazo en griego. no, La o palabra sea, la griega. Biblia no habla de Uno, rato, habla uno. sino del arrebatamiento. Arrebatamiento. Lo que pasa es que el rapto es Según el significado es de la permitido palabra. por lo que el ministro está explicando, como lo explican ciertos judíos, el tren que está el niño y cuando el tren va a impactar, Lo el salvan del niño, peligro. Lo salvan del peligro. Por Fue eso es que se raptado. aplica. Mira, yo estaba estudiando una especialidad que hice en escatología y específicamente hablando solo del libro de Apocalipsis con un maestro y teólogo. Entonces él planteó esa misma posición que tú dijiste de que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo. Son Entonces, dos cosas diferentes. ok, ahora yo voy a hacerle una pregunta y es una pregunta que es lógica y está en la Biblia. Si el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo, ¿qué es lo que nosotros predicamos? Porque nosotros predicamos que Jesús vuelve por segunda vez. Claro y que predicamos su segunda venida. Entonces, si el arrebatamiento no es la segunda venida, ¿qué es lo que nosotros estamos predicando? Es que son Mira, dos cosas Si la segunda venida, escucha, porque Ok. eso es uno cuando va a hablar, por ejemplo, de ese tema, porque ese tema también es controversial, porque algunos piensan que hay tres venidas. Yo pienso que hay y una ahí- sola. Yo pienso que hay una sola. Mira, esa viene siendo la primera lo, parte. lo que sucede, lo que pasa es, mira, el arrebatamiento es la segunda venida. El Señor dijo que volvía por segunda vez. Entonces tú eres tribulacionista. O sea, Damas tú- y caballeros, tú vas a hagan decir, sus escúchame, apuestas. Escúchame, tú lo que estás diciendo es que la iglesia entonces va a pasar por la gran No, no, tribulación. yo no estoy diciendo que va a pasar por la gran tribulación. Escúchame. No, no. ¿Y qué tú me dices Eh, de lo que dice en Apocalipsis capítulo 19 y en Zacarías capítulo 14? Te voy a explicar algo. Cuando él Lo venga que que- ponga los pies sobre el monte de los olivos. Si tú dices que el arrebatamiento no es la segunda venida de Cristo, entonces tú me estás diciendo que faltan. Él vino por primera vez y que le quedan dos venidas todavía. No. Cristo nada más tiene dos venidas, la que vino a morir y la que viene a conquistar. Ya, ese es el punto. Ahora bien, Ahora bien, lo primero que tenemos que analizar, ¿qué es una venida? ¿Qué significa una venida? ¿Qué es significa? o que él viene del cielo y que viene para acá, para la En el tierra. arrebatamiento, ¿Eh? en el arrebatamiento, ¿el Señor se quedará en el tercer cielo o descenderá? No, Él se quedará no. en los aires. No, En el cielo, en los aires. Pero va a descender, es una venida. Lo que pasa, mire, hay que saber. No. es El arrebatamiento. La segunda venida de Cristo. Es Jesús que yo dijo- no creo ni que se va a quedar en el cielo, es simplemente un llamado. Eso es Jesús como, dijo. En los como aires. el Señor le dice. En la atmósfera, Escúchame, Eso- como el Señor. Hablen silencio en la Está sala. bien, escúchame, como el Señor le dice en el capítulo 4, símbolo de capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Y vi una puerta abierta y una voz que dijo, sube acá. Punto. Sube acá. ¿Qué hace Juan? Y enseguida yo estaba en qué? En el espíritu. Wow, ¿En qué estaba wow. Juan? ¿Eh? En el espíritu. Está buena esa, está buena. Eso es un llamado, o sea, el Señor hace un llamado, el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, ¿dónde se aplica ese texto? Ese texto se aplica en el llamado. En el arrebatamiento. Ajá, Sí. entonces, varón, yo lo que te digo es, y reitero, para concluir esa parte. Sí. Cuando Cristo viene aquí en el capítulo 19, ese La es segunda el venida. Armagedón. Ya es El que Armagedón. el anticristo Y Zacarías está. capítulo 14. Ajá, el anticristo está allá y Zacarías 14. Entonces, ya es que el anticristo reunió a todo el mundo, Para guerrear. pero no para guerrear específicamente con Cristo. Sí.
Él reunió fue para destruir Israel. Para destruir Israel. Entonces, en el momento que ellos vayan a destruir Israel, Jesucristo en va a ese descender mismo momento, Cristo va a descender con los ejércitos celestiales. Ay, Padre Celeste, no me haga hablar lengua aquí. venida. No me haga volver. Se va a prender el bautista, se va a prender el bautista. Bueno. Ay, gloria. Ok, porque Ay, es una posición. Ahora, lo que yo entiendo a la luz de la palabra es la segunda venida de Cristo tiene dos manifestaciones. Eso. El arrebatamiento Sí. y la aparición visible. Eso es. Eso está en la palabra. Claro. Dos manifestaciones. Dos manifestaciones que están dentro de una sola segunda venida. Una sola. Sí. O, por ejemplo, yo estoy aquí en Santo Domingo. Ok, me voy para allá, para San Juan. Estoy en San Juan, ¿verdad que sí? Bueno, estoy allá, pero después voy a la mata de Farfán. Tú eres Yo pretribulacionista. estoy haciendo, no, perdón, déjame terminar. Yo estoy haciendo eso yo estoy yendo a San Juan y estoy yendo también a la mata de Farfán. Pero Está eso, bien, yo, está bien. yo lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo dentro de una sola visita que yo estoy haciendo, pero con dos manifestaciones distintas. Disculpa, Tú para estás que diciendo que tú eres Son dos manifestaciones distintas. Es que El eso lo arrebatamiento dicen, y la lo que aparición dice, visible. eso es lo que está en. Por eso yo le dije a él, tú vas a tener que explicar eso aquí. Porque todo el que dice ahora, que por cierto se han multiplicado mucho ahora, la gente que dice que la iglesia va a pasar la gran tribulación, están minados, casi por doquier se han levantado casi todos los maestros asegurando que la iglesia pasará la gran tribulación. Y escúchame bien, y el texto que ellos utilizan es ese, es que el levantamiento y la venida de Cristo es la misma. Entonces porque me sorprende que Sí, tú sí. seas pretribulacionista Y crea eso. y creas eso. O sea, no hay problema con lo que tú crees, No, lo que sino pasa es que que tiene tú como- seas... Steven, terminando con lo que tú dijiste, la intención de esa parábola es advertir a las personas a ser prudentes. Lo que tú tomas esa parábola como... Tiene que ver con el estado espiritual de la Ajá, iglesia. advertir a las personas porque ahí dice, pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco, a las vírgenes insensatas. Y esa palabra aparece ahí, por lo menos en Mateo 2 veces, tanto en el capítulo 7 cuando dice, apartado de mí, 7:21, 22. 21. Muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y él le dirá, apartado de mí, yo no lo conozco. Yo creo que el Señor no lo conoce no es salvo. Entonces ahí él está hablando simplemente a la iglesia. Le está hablando, no a la iglesia, sino a los judíos en ese momento, en el contexto, es a los judíos. Histórico, Y nosotros como sí. iglesia tomamos esa palabra para nosotros, que la intención de esa parábola, y quiero que me escuche el pastor que dijo eso, Sí. con todo respeto, Sí. no puede tomar ese versículo como base para decir que no habrá salvación. Como base literal. Ajá, literal, porque esa no es la intención de la parábola. La intención de la parábola es advertir A la iglesia. a los apóstoles, a los judíos, a la iglesia, de que deben de estar Preparados. atentos y preparados y vivir una vida totalmente en santidad, Delante porque de no Dios. se sabe el día Sí. en que el Señor volverá. Solamente hay que enfatizar cuál es Mira. el objetivo directo de la Yo parábola. estoy la entendiendo, parábola, yo ya. estoy entendiendo un poquito con respecto a lo que él dice. Él está hablando de dos manifestaciones. Y las dos manifestaciones, ¿verdad? O sea, afirma usted que ya va a pasar la gran tribulación. No, Lo ha dicho con no su es eso, boca. no es eso, no Lo es ha eso. dicho aquí. No es eso. Lo que pasa es que entre el arrebatamiento de la iglesia y la venida visible hay un intervalo de tiempo. Y el intervalo de tiempo es el tiempo de la tribulación. Los 7 años. Los 7 años. Ese es el intervalo de tiempo. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, él está llamando la primera manifestación. Y a la venida visible de Cristo al final de los 7 años, él le llama la segunda manifestación. Eso es. Pero entre las dos hay un intervalo de tiempo. Eso es. O sea, no choca con lo que es el pretribulacionismo. ¿De dónde ustedes sacan esos 7 años? Tienen que explicarlo aquí ante la Eso audiencia. está en la palabra. De las 70 semanas. Sí. Las 70 Yo semanas. lo dije ahorita. Es que él lo sabe, él lo sabe. 9:27 y por una semana. Las 70 semanas. No, porque yo lo que quiero no es que me respondan a mí, sino que aquí han venido gente. Aquí Ah, vino ok. uno y dijo que los 7 años son teológicos. Eso lo ha creado No, no es teológico, la eso está en la la palabra. teología. En Entonces Apocalipsis tienen está que presentarlo, ¿me En entiendes? Apocalipsis está, en Daniel aparece, en Apocalipsis aparece como 1 o 2 3 veces y en Daniel también Bueno, aparece. en las por un 70 tiempo semanas. y tiempo Y la mitad de un tiempo. Sí, en ¿verdad? las 70 No hay que hallar semanas. agua para eso. El Cordero, según Daniel, dice que fue muerto en las 69. Y dice, algunos creen que Cristo murió el 14 de Nisan. El 14 de Gabriel, Nisan del año cero. Enero. ¿Eh? Abril. Ajá, abril. Oye, 14 marzo, de Nisan, marzo. sí, a los 33 años, en el año 33. Sí. Algunos creen, entonces ahí se para el tiempo ahí.
reloj profético. Se separa un poco a Israel, entonces se empieza a trabajar. Con Eso la fue iglesia. como un paréntesis que Dios abrió. Pero déjame hacer una esto aquí. pausa ahí. Déjame hacer una pausa aquí. Sí. Que 2000 años para Dios, eso no es. No, la Biblia dice que es como un día, 1000 años para Dios. Eso, para Dios, de hecho, en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, habla de que al segundo día Tengo una el pregunta. Mesías va a venir. De ahí es que el viejito dice que venía en el 2000. Tengo una pregunta. El viejito, ay, hombre, Tengo una el viejito. pregunta. Le han dado al viejo con todo el pie por eso. Una pregunta para la sala. Ese Armando Alducci. No, Gigi. La otra Una pregunta para la sala. Ahora mismo. La otra parte que la gente, lo que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación es por el texto que tú leíste ahorita, que dice, vi una multitud de todo pueblo, pues, nación, lengua. Entonces dicen, tú ves, porque la iglesia es de todo el mundo. ¿Me es del explica mundo eso? entero. ¿Tú entiendes? Mucha gente se agarran de ahí, de ese texto, y entonces quieren decir, tú ves que sí, que va a pasar. Entonces se agarran también de otro pasaje bíblico que está en Mateo 24. Lo que la gente no sabe que Mateo fue escrito específicamente para los judíos. Hay cosas que no tienen nada que ver con la iglesia. Sí, pero ahí yo te confronto dos veces. La primera es cómo tú no puedes explicar que esa multitud vestida de ropa blanca Son de la gran tribulación. no son de la gran tribulación, porque ellos dicen, ellos han salido de la gran Aunque tribulación. ellos aplican eso como Entonces, que soy de la iglesia. Sí, pero que dice de todas tribus, naciones y lenguas. Entonces usted tiene que darle una explicación al pueblo de eso, porque eso no es así de que de boca. Espérese un momento. Y lo segundo que usted, denos la primera, es lo que averiguamos el caso. Amén. ¿Tú quieres que te explique la multitud? Esa multitud que dice que salieron de la gran tribulación, ¿quiénes son esos? De todas tribus, naciones y lenguas, y no de Israel. Y lo segundo es que usted dijo que Mateo fue escrito a los judíos, pero eso también lo describe también Marco, y fue escrito a esto y esto a aquello. Entonces, hay algo que puede ser escrito a los judíos, pero ven connotación a todo el pueblo. Porque Es que no se puede contradecir. O sea, si tú dices que fue escrito para los judíos y luego hay una enseñanza en Mateo que no concuerda con los evangelios sinópticos, ni concuerda con todo el contexto bíblico, entonces ahí va a haber un problema. Exacto. Porque la Biblia entonces está equivocando, Exacto. está contradiciendo. De toda tribu, pueblo, nación y Está lengua. chapataleando. Gentiles. No. Gentiles. Gentiles. Pero entonces, ¿Qué es lo que lo que queremos, esa gente que están ahí en Apocalipsis 7:9, Sí, eso mismo es. de todas tribus, naciones y lenguas, Aparte de que que- salían de la gran tribulación. Sí. Ya la iglesia se fue. ¿En qué capítulo se fue la En iglesia? el capítulo 3. No, en el capítulo, la iglesia No. se ve en el capítulo 4, cuando O la sea, puerta después- es abierta en el cielo. Perfecto. Ya, Después del ya capítulo no. 4 de No Apocalipsis hay no, se iglesia menciona ya. más a la No hay iglesia. iglesia. ya. Hasta el capítulo 19. Hasta el capítulo solamente. 19. Entonces otros se agarran también de la séptima trompeta, cuando se toca la séptima trompeta, Sí. que dice, porque Pablo Habla de una última trompeta. dice que a la final trompeta, entonces Sí. cuando tú estudias, tú te das cuenta y tú dices, pero habla de la séptima trompeta, de los juicios, pero cuando tú estudias el texto, no encuentras la iglesia en parte, o sea, tú no la ves y tú dices, pero ¿y cómo Exacto. entonces que la iglesia va a pasar? Porque yo no la veo, no la encuentro. Entonces nosotros nos vamos a la final trompeta, a esas 7 trompetas que están en Apocalipsis. No, eso no es verdad. ¿Y Porque cómo? es una mala interpretación. Lo que pasa es que sacan un texto fuera del contexto. Porque tú no puedes decir, porque Pablo dice a la final trompeta. Bueno, en Apocalipsis menciona y La final cuando se trompeta. tocó la séptima trompeta. O sea Pero que los cuando pastores tú- que hemos tenido están engañando a la gente. No. engañando, porque esa no es la palabra. Cada sino quien que tiene una postura teológica Sí. distinta. Pero algunos pueden estar equivocados, yo puedo estar equivocado. Cualquiera Exacto. puede estar equivocado. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la trompeta que habla Pablo? Ay, no Dios. es la misma trompeta que habla de Sabemos que no es la misma, porque si no es la séptima, entonces otra. Entonces tiene que decirnos cuál es. la que habla Mira, Pablo. eso Sí. es profundo. Pues ahora ese- tenemos oxígeno. Dele, que vamos para allá adentro. Eso, no. Nos quedan eso- 9 minutos. Lo que pasa, tú tienes algo que decir. Yo tengo una postura con Sí, respecto a sí, esa claro, parte ahí. claro. A esa parte, pues díganosla. Sí. ¿Cuáles son las trompetas? Si no es la séptima trompeta, la que dice cuando se abrió el séptimo sello, vi 7 ángeles que se pusieron a tocar, de ahí comenzaron los juicios. Si no son esas, entonces la trompeta que hemos levantado, háblenos cuál es. Y Eso eso está está- claro, eso está primera- revelado. Ustedes tienen que primera de saber eso. Corintios, capítulo Eso es de 15. Kindle. Vamos a ver. Eso está en el versículo 51. Pues de los salmos que tú vas a leer 51, dale. Primera de 15. Corintios, 15 de 51. Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la Aleluya. final trompeta. Bueno, yo puedo entenderle aquí de acuerdo a este pasaje bíblico, y hay muchas personas también que tienen esa postura, que cuando Cristo venga en el arrebatamiento de la iglesia, habrá un sonar de trompeta. En el primer sonar de trompeta, Jesús va a descender. Porque lo dice Sí, porque ese es símbolo porque- de una fiesta judía. Perfecto. Todo Sí, eso tiene que dice- ver. Mira, todos los acontecimientos que Cristo realizó, la Pascua, Dice- que el Pesach, y la fiesta de los tabernáculos,
la segunda venida de Cristo tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos, que se tocaba una trompeta. Eso es. Lo que pasa es que en el arrebatamiento de la iglesia habrán toques de trompetas. Lo que pasa es que eso es profundo, entonces vamos a tener que durar un tiempo más hablando. Entonces, trompeta de Dios. Cuando habla ya la final trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero, está hablando ya del último toque de trompeta en el arrebatamiento de la iglesia, que ya la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Si tú quieres, Steven, hacemos un programa aparte. De la trompeta. De la trompeta, porque es que es un tema de las 7 fiestas judías. Sí. Que Cristo, hay que estudiar un poco de que cultura Cristo cumplió nada más en las venidas, o sea, lo que representa el Pentecostés, lo que representa, escúchame que no hable para los Yom Kippur, Pentecostés. no, para la la audiencia, que tú sabes que tenemos teólogos aquí que lo mencionan por su nombre. Como yo soy dominicano y hablo español, Sí. como soy dominicano y hablo español, yo menciono la fiesta en español, los tabernáculos, la Pascua, el Pentecostés, el Yom Kippur, Kippur, el Día de la Expiación. Sí. Vamos a poner el Día de la Expiación. Sí, Día de la de la Expiación. expiación. Sí, que tiene que ver con el Yom Aunque ahora ellos tienen un carnaval ese día. La gente estos judíos, yo no sé qué. No, porque el diablo está en la tierra, varón. Amados, Dios le bendiga. Bueno, yo tenía una pregunta más para ustedes. Yo no sé si quisiera hacérsela todavía. Claro. Una última pregunta para cerrar, ya que nos quedan 5 minutos ¿A la todavía. sala o a Starling Jiménez? No, a la sala, porque ya he abusado mucho de Stalin. Ya está bueno. Esas personas que ustedes dicen que van a dar la vida, el cuello, me gusta ver si cocote, por causa del Eterno, ¿van a resucitar otra vez o van directo al cielo? trono? Vamos a ver. Steven, Ustedes van a hacer Déjame responderle, por ese favor. tema. Va a decir que es profundo también. Tú no tienes oxígeno, ya yo veo. No es Déjame responderle oxígeno. esa pregunta, por No favor. es oxígeno. Claro que van a resucitar. Ustedes vinieron como católico, yo católoco, yo tenía Claro. que Estoy de acuerdo también de que van a resucitar. Claro, es que nadie que muere en la actualidad, bueno, con toda responsabilidad, Y respeto a van todo el mundo, a entrar con cuerpos No van al glorificados cielo. al Oye, milenio. yo, si tú quieres sacarme un programa aparte, Yo sé lo que tú vas a decir, yo lo conozco entero, esa postura ¿Eh? también, la conozco. porque si Y van todo. al cielo, Bien, entonces, ¿a dónde Cristo se llevó el seno de Abraham? ¿eh? ¿A dónde Cristo se llevó la gente que estaba en el seno de Abraham? La Biblia dice que Cristo se lo llevó. Sí, llevó cautiva sí, la cautividad. claro. Llevó Llevó cautiva la cautividad. Está bien, vamos a hablar de ese tema, que ya yo vi que te agarramos fuera de base. No fuera de base, está bien. Dale. Yo lo que te digo es que si están con el Señor, ¿cómo van a resucitar para estar siempre con Él? Ah, no, eso es fácil. Eso es Eso fácil. Está bien, espérate. Eso lo dice la Biblia. No, Eso es fácil. vamos a mencionar eso. Vamos a sacar un programa porque Exacto, yo está tengo bien. muchos Es textos fácil. bíblicos para eso. Recuerda Ok. que Pablo Está bien. decía que él prefería estar presente con el Señor. Sí, claro, no, tranquilo, pero eso lo vamos, porque eso tiene un Y significado. recuerda que allá arriba ellos no están en cuerpo glorificado. Eso tiene un significado. Ok. En fin, respóndame la pregunta. Vamos a dejar que Stanley está Jiménez. chapataleando. Si Está van a ahí. resucitar, ¿sí o no? Sí. Claro van a que resucitar. sí. Apocalipsis 20. 26. Ok, sí. 24, 24. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, Ya. sino que reinarán y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Pero no es ahí solamente. En el 4 dice, y también vi trono y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido su marca en su frente ni en su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo Ahí 1000 está, años. sí. Dice, y volvieron a la vida, resucitaron. Lo que pasa, mira, ahí eso es profundo, la segunda resurrección y la primera. ¿Tú sabes por qué es profundo? Porque entonces algunas personas dicen, porque está hablando ahí de esa resurrección, hay una antes de los 1000 años y hay otra que después de los 1000 años. Sí, Entonces claro. algunas personas han dicho, pues entonces, Perdón, ¿cómo así? ¿Cómo así? Espérate. primera resurrección y segunda resurrección. El arrebatamiento, los muertos en ¿Y Cristo entonces qué es la resucitaron segunda primero. muerte? ¿Qué es la segunda muerte? ¿Eh? ¿Qué es la segunda El lago de muerte? fuego. El lago de fuego que después de la segunda muerte. ¿Eh? La segunda muerte después de la segunda resurrección. Y entonces, ¿cuál es la segunda resurrección para los santos? Para los santos. Sí. No, para los santos no hay segunda resurrección. Hay Ah, una pero- sola resurrección. Pero tú Lo que dijiste pasa- que hubo una resurrección antes de los 1000 años y luego de los 1000 años. Después de los 1000 años. Es la- Entonces, yo quiero Claro, saber hay una resurrección si antes- hay dos para los santos. No. Hay una primera resurrección antes de los 1000 años. El Exacto. arrebatamiento. Ya. Y hay una después de los 1000 años. Lo que pasa es que la primera resurrección se extiende. Eso, mira, eso hay que Entiende. explicarlo. Hay que coger un programa. Hay porque muchas esos resurrecciones.
¿Cómo es? Hay varias resurrecciones. Bueno, también. No, no, pero no. eso hay que explicarlo. No. Oye, porque eso va a dejar a mucha gente. Hay dos resurrecciones. La primera resurrección se extiende. Sí. Tiene varias manifestaciones. No, se extiende. Porque aquí Es progresiva, es lo que quiere dejar dicho, que es progresiva. Sí. Que es progresiva. eso es lo único que pasa. Ay, Porque mi mucha madre, gente ¿qué es lo que ha pasa? entrado en confusión y ha dicho, no, pues, tres eso hay que resurrecciones. explicarlo. Mira, saca un programa. Porque eso va a dejar la gente, eso va a dejar a la gente confundida. ¿Y qué es lo Saca que un te- programa. Aquí lo Bueno. dice. Resurrección Y los extensiva. otros muertos. Porque yo no volvieron conozco a vivir. una resurrección progresiva. Yo no la conozco, pero eso hay que explicarlo. Yo en 17 años primera vez que escucho el término progresiva. Una resurrección que se van a mantener resucitando. Y yo pienso que va a haber una resurrección Se absoluta. extiende la resurrección. La Eso primera es se lo extiende. que yo estoy entendiendo que él está diciendo. Porque recuerda que Tópale, tópale. ¿Cómo? en el arrebatamiento. Reencarnación. Reencarnación. No. Claro, porque eso es lo que yo estoy entendiendo que él está diciendo. No es eso. Eso es lo que yo estoy entendiendo que él está diciendo. Pero yo no estoy entendiendo eso que tú estás entendiendo de él. ¿Qué es lo que tú estás entendiendo? Lo que yo estoy entendiendo de él es que en el arrebatamiento de la iglesia habrá una resurrección. Sí, pero él está diciendo. Pero entonces los santos de la gran tribulación también van a ser resucitados. Espérate. Antes de Explícamelo como un niño, como que yo soy un bebé. Con Explícame cucharita. eso. Viene en el arrebatamiento de la iglesia, según Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17. Ajá. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51 al 52. Ok. Habla de una resurrección, que los muertos en Cristo resucitarán primero. Ujú. Los santos de la gran tribulación también van a ser resucitados, porque ellos van a ser muertos, van a ser decapitados. Amén. Entonces ellos van a entrar con Cristo en el milenio con cuerpo glorificado. O sea, los santos de la gran tribulación. Eso tiene mucha vertiente, porque entonces eso pudiera parecer ahí como tribulacionista. No es eso. Eh, Yo eso le estoy ya- hablando de ya los yo santos le- de la gran tribulación. Yo le acabé de explicar. Mira, la primera coge resurrección un se tema, extiende. Coge ese tema para otro. Bien. La primera resurrección se extiende. Dios me le bendiga, mis amados, y Dios me le guarde. Muchachones, muy bien por ustedes ahí. Gracias por compartir este momento con nosotros. Estamos muy agradecidos. Dejaron muy en claro, aunque no habían contrario hoy, así los mangos son bajitos, de presentar que habrá salvación Amén. después Del arrebatamiento. del arrebatamiento. In Jesus' name. Amén. Entonces, le Uno, digo, dos, estuvo uno, muy dos. bien porque no hubo contrario. Esperamos que algún día puedan mantener la misma postura ante un contrario. Ya tengo varios contrincantes para ustedes, para Ay, que Sam. vengan a presentar esos argumentos como lo hicieron hoy con todo deleite y toda plenitud de gozo. Así que, mis amados, les pido perdón a la audiencia porque sé que ahora mismo tienen que tener una pequeña diarrea mental. Sí, eso. Tómenlo con calma y los que no entienden vayan estudiándolo al paso y seguiremos dando este programa. Lo vamos a organizar estas ideas de las trompetas, las resurrecciones, Sí. para que tengan una idea más clara, ya que ustedes saben que la escatología es una de las áreas y estudios más respetadas en toda la Biblia. Así que si usted no entiende muy eso hoy, subjetiva. estése tranquilo, que a la escatología hay que dedicarle 1, 2, 3, 4 años hasta que se No, entienda. yo creo que 20. Hay otro 30. punto profundo, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Sí, pero cálmate. Pero eso va Sí, incluido sí, sí. del mismo paquete. No, porque. En la segunda venida, en la segunda. Espérense, que volvimos. Denle. Está bien. No, está bien. Ah, ya. ya. Eso va incluido dentro del mismo Sí, paquete. nada, mis hermanos, muchas gracias por estar aquí. Seguimos. Sí. Damos un saludo especial a dos hermanos que están detrás de cámara ahí también, que tienen un debate programado que ya va a iniciar en unos minutos también. Dios me le bendiga y Dios me le guarde a todos. Somos siempre fuertes. Estudiemos con Biblia y unción hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Por ahí andan diciendo que la tierra estaba desordenada y que porque Satanás cayó y desordenó. Eso es mucho disparate. El contexto hebreo lo que dice es que la tierra estaba sin forma y revoloteada, sin hacer, sin terminar. Escrito está, escrito está. Y la mujer que Jacob no quería fue la mujer que le dio 6 hijos, de lo que hoy conforman 6 de los 12 patriarcas.